Hola chicos, esta es nuestra segunda sesión de clases en línea durante esta contingencia del coronavirus. Em, la sesión pasada habíamos visto cosas de propiedades de módulos planos, que era una de las formas que podemos aproximarnos a que el puntor producto tensorial fuera exacto izquierdo. Sin embargo, tenemos una segunda forma de aproximarnos a este problema, que es mediante las sucesiones. Entonces, con esto vamos a definir lo que es una sucesión pura. Entonces, yo doy una sucesión exacta 0 n m k, una sucesión exacta. Diremos que la sucesión es pura si al tensar L con esta sucesión eh, es mono, si este morfismo es mono, para todo L de módulo derecho, ¿vale? Entonces, vamos a tener algunas proposiciones, las cuales nos van a relacionar estos conceptos que hemos visto en estas clases. Entonces, sea f en R mod, y entonces las siguientes condiciones son equivalentes. La primera es que f sea plano. La segunda es que toda sucesión donde el extremo derecho sea f sea pura. Y el tercero es justamente una debilitación. Hay una sucesión pura cero k m f 0, donde esta m sea plano, ¿vale? Em, Primero, uno implica dos. Supongamos que f es plano y sea cero k m
F0 exacta corta. Y entonces para ver que es pura sea L un módulo derecho. Y entonces yo puedo considerar la sucesión 0 K H L 0, donde H es libre. ¿Vale? Entonces, esto lo puedo hacer porque pues cualquier módulo es cociente de un libre. Y entonces vamos a tensar toda esta sucesión, lo cual nos va a dar el siguiente diagrama. K tensor N, K tensor M, K tensor F, luego H tensor N, H tensor M, H tensor F, ajá, y acá tenemos L tensor N, L tensor M y L tensor F. ¿Vale? A ver, aquí es mu, beta, phi, alfa, aquí le voy a llamar eta, psi, gamma y delta, ¿vale? Aquí tau y aquí sigma. Entonces, pues yo quiero probar que esta sucesión es exacta, entonces quiero probar que esta beta es mono. Entonces yo agarro X en el núcleo de beta y entonces por la exactitud de este diagrama y de todo esto, pues ya tenemos que existe Y en H tensor N, tal que tau en Y es X. Y entonces mu seguido de eta en Y es lo mismo que tau seguido de beta en Y, que es beta de X igual a
0, ¿vale? Entonces de este lado es 0 y de este otro lado es 0. ¿Esto qué quiere decir? Que mu de y está en el núcleo de eta, pero por la exactitud de esta columna, esto es la imagen de psi, ¿sí? Entonces existe z, ¿sí? En K-tensor M, tal que sí, psi de z es igual a mu de y. Entonces ya vimos que podemos jalar desde acá con esta z. Alfa seguido de gamma en z es lo mismo que phi, que psi seguido de phi en z, pero psi de z de hecho es mu de y. Phi de mu de y esto es 0. Ok, entonces, ¿por qué? Porque esta composición siempre te da 0. Gamma de z está en el núcleo de alfa. Pero ya. Pero f es plano, que eso es lo que hemos estado ocupando. Entonces, alfa es mono y entonces esto es 0. Z, así z está en el núcleo de gamma, que es la imagen de delta. Y ya, entonces existe una T en K tensor N, tal que T se mapea mediante delta aquí a Z. Mu seguido de sigma en Z. Es lo mismo que delta seguido de psi en, perdón, aquí esté, en T. Y entonces esto es psi de Z. Y psi de Z habíamos dicho que era igual a mu de Y. ¿Vale? Ahora, la cuestión está en que como H es libre, en particular es plano, y entonces esta sucesión conserva exactitud, por lo que mu es mono. Entonces, como mu es mono, tenemos que sigma de t es igual a y. Y entonces x, que es igual a tau de y, es igual a tau compuesto con sigma en t. Y esto ya me da 0 por la exactitud de la sucesión.
Entonces ya quedó la primera parte. Vayamos a la segunda. 2 implica 3. Pues si toda sucesión es pura, entonces en particular una de ese estilo, donde podemos tomar a M isomorfo a un libre, por ejemplo, la suma directa de F copias de R, y ya, porque entonces nosotros sabemos que haciendo esto, F es un cociente de este módulo, y aquí lo podemos completar con el kernel. Entonces, ¿qué implica uno? Sea 0K M F0 pura, donde M es plano, y tomemos sí, tomemos una sucesión en la categoría modelo, sea 0 eh, N, aquí le voy a cambiar K por N, K H L, ¿vale? Sucesión exacta en modelo. Y entonces otra vez vamos a tensar. Ocupamos este mismo diagrama conmutativo, solo que ahora como M es plano, el monomorfismo va a ser psi en vez de mu, ¿vale? Entonces lo que ahora yo quiero es probar que alfa es mono. Para esto, pues otra vez agarro X en el núcleo de alfa y yo lo puedo levantar mediante gamma. Sí, existe una Y en K tensor M, tal que gamma de Y es igual a X, ¿vale? Entonces, Y hay que evaluarlo de aquí. Phi seguido de psi en Y es igual a gamma seguido de alfa en Y, que esto es igual a alfa de X, que esto es 0. Y entonces, psi de Y está en el núcleo de phi, que es igual a la imagen de mu. Entonces existe una Z en H tensor N, tal que mu evaluado en Z nos da psi de Y.
Y entonces vamos a ocupar esta conmutatividad. Eta seguido de mu en z es igual a beta seguido de tau seguido de beta en z. Pero de este lado tenemos que mu de z es psi de y. Tenemos que esto es igual a 0. Y porque es composición de dos, dos funciones seguidas dentro de una sucesión exacta y ya. Entonces tau de z está en el núcleo de beta. Pero como esta sucesión es pura, entonces beta es mono. Esto me dice que esto es 0. Y entonces z está en el núcleo de tau, que es la imagen de sigma. Y entonces otra vez existe t en k tensor n, tal que sigma evaluado en t me da z, mu, sigma seguido de mu en t, pues la conmutatividad es igual a psi seguido de delta en t. Esto es igual a mu de z, pero mu de z es psi de y. Y como psi es mono, entonces delta t es igual a y. ¿Vale? Pues ya podemos empezar a concluir. Tenemos que x es igual a gamma de y, que es igual a gamma de delta t. Y esto eran componerse en una, seguido en una sucesión exacta, y esto te da 0. Y ya quedó. Por lo tanto, el núcleo de alfa es 0. Y por lo tanto, alfa es mono. Eso terminaría de concretar todo el giro. Por lo que sigue, vamos a definir el siguiente concepto. Definimos sean m en R mod y n un submódulo de m. Decimos que n es puro en m. Si la sucesión canónica 0 n m m entre n 0 es pura. ¿Vale? Voy a querer probar una proposición, pero para esta voy a necesitar un lema.
Consideremos el siguiente diagrama acumulativo. Diagrama M clima, M, M doble clima, 0, N clima, N, N doble clima, 0, morfismos mu clima, mu, eta clima, eta, y morfismos entre las M's y las N's, alfa clima, alfa, alfa doble clima. Y supongamos que alfa es mono. Y ya. Entonces vamos a tener la siguiente equivalencia. Alfa doble clima es mono. Mono. Sí, solo sí. La imagen de eta clima intersección la imagen de alfa es igual a la imagen de mu clima compuesta con alfa. Este resultado técnico nos va a ser de gran utilidad y entonces vamos a tener la siguiente demostración. Vamos con la ida. La contención de acá para acá. O sea, X en la imagen. Delta clima intersección la imagen de alfa. Y entonces existe Y en el clima. Y existe Z en M. Tal que eta clima en Y es X. Y alfa en Z también es X. ¿Vale? Ya, entonces lo que yo quiero probar es que X va a estar aquí. Para esto, pues yo puedo notar que sí, alfa doble clima de mu de X es igual a, por la conmutatividad de este cuadro, a alfa seguida de eta en X. Perdón, aquí en vez de X es Z. Y ahora sí, alfa en Z es X. Y esto es eta seguido de eta clima en Y. Y por la exactitud de esta asociación, esto es 0. Va, entonces
mu de z está en el núcleo de alfa doble clima, pero por hipótesis alfa doble clima es mono y entonces el núcleo es 0. Y así z está en el núcleo de mu, que es la imagen de mu clima. Y entonces existe t en m clima, tal que mu clima en t es igual a z. Y entonces el mu clima seguido de alfa en t nos da x, que era lo que queríamos. ¿Vale? Para la otra contención. Pues vemos lo siguiente. O sea, x en la imagen de mu clima seguida de alfa. Entonces existe y en m clima, tal que x es igual a alfa seguido de mu clima seguido de alfa en y. Y entonces x ya está en la imagen de alfa. ¿Por qué? Porque ¿quién le pega a x mediante alfa? Mu clima de y. Ahora, la conmutatividad de este diagrama me permite que esto ir por aquí sea lo mismo que ir por acá. Y entonces alfa clima seguido de eta clima en t es lo mismo que en y. Es lo mismo que mu clima seguido de alfa en y. Y esto ya era x. Y ya, entonces igual x está en la imagen de eta clima. Y como ya estaba también acá, ya lo ponemos de una vez. Con eso completaríamos un lado. Si se dan cuenta, siempre esta contención de aquí para acá siempre se da. Nunca ocupamos el hecho de que alfa doble clima sea mono. Entonces lo que nos interesa ahora es el regreso. Sea x en el núcleo de alfa doble clima. ¿Sí? Yo quiero probar que esta x es 0. Entonces, yo por esta exactitud puedo levantar a x hasta m. Entonces existe y en m tal que mu de y es igual a x, ¿vale? Y entonces eta alfa en y es igual a mu seguido de alfa doble clima en y, que es alfa doble clima en x,
que es igual a cero, porque aquí se está en el núcleo. Y de esta forma ya tenemos que alfa de y está en el núcleo de eta, que es la imagen de esta clima, ¿vale? Entonces alfa de y está en la imagen de esta clima, intersección trivialmente por la imagen de alfa, que por hipótesis esto es la imagen de mu clima seguido de alfa, ¿vale? Entonces existe z en, ya lo borré, en m clima, tal que mu clima seguido de alfa en z es igual a alfa de y como alfa es mono, sí, como alfa es mono, entonces mu clima de z es igual a y entonces x es igual a mu de eso ya lo sabemos, pero y es igual a mu clima de z, y esto es componer dos escalones de la asociación exacta, entonces esto es cero. Por lo tanto, el núcleo de alfa doble clima es cero y por lo tanto alfa doble clima es mono. Con eso acabaríamos la demostración. Ya en esta sesión no me da tiempo de probar el siguiente resultado, pero al menos lo voy a anunciar. Entonces, la posición sean M un R módulo izquierdo, N un submódulo de M, y entonces vamos a tener N es puro en M, sí, solo sí se va a cumplir la siguiente condición. Para todo Y1, YN, sí, YN, en N, y para toda matriz AIJ de M por N con entradas en R, se cumple la siguiente condición. Si esta si este sistema de ecuaciones tiene solución, lo voy a poner así. Si tiene solución en M, entonces este sistema
tiene solución en n. Es decir, todo sistema de ecuaciones de este estilo que tenga solución en n, le podemos bajar a una solución en n, y eso va a ser equivalente a que el submódulo sea puro. Con esto pues ya tenemos otra forma de no solo de caracterizar los módulos puros, pero de verlos en términos de transformaciones de morfismos de Rm en Rn. Y entonces pues esto ya nos da la idea de que vamos a necesitar módulos finitamente representados, ¿vale? Bueno, entonces esto es todo por hoy y ya.